Después, bienvenidos de nuevo al programa y hoy pendientes de varias cuestiones, y es que esta tarde vamos a tener muchas comparecencias en directo. Por ejemplo, tendremos enseguida, en apenas unos minutos, cumbre del Mar del Norte, donde va a estar Estados Unidos, Francia, Alemania, quizá hable también von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, donde se va a tratar de impulsar los proyectos de energía eólica en offshore, energía eólica marina, ya lo saben, esos parques que se instalan directamente en el mar para, bueno, pues que el viento que hay en estos lugares, pues pueda generar que las turbinas se muevan y por lo tanto crear energía eólica. Bueno, va a ser a las 3:10 de la tarde más o menos, a las 4 por cierto habrá una ceremonia, vamos a ver si también podemos emitir aquí esas señales en directo que nos lleguen desde la cumbre, y también tendremos más cuestiones. A las 3:30 va a hablar Fabio Panetta desde el Banco Central Europeo sobre el euro digital, veremos qué cuestiones abarca, y además también a las 4 de la tarde vamos a estar pendientes, por un lado a esa ceremonia de la cumbre que les contábamos, pero también al Consejo de Seguridad de la ONU. Allí estará Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia. Ya saben ustedes que ahora mismo Rusia ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y se va a hablar, entre otras cuestiones, de un debate sobre la defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Eso con Rusia siendo la presidencia, como les decíamos, del Consejo de Seguridad de la ONU. Va a ser más o menos a las 4 de la tarde, así que en esta horita vamos a tener muchas cosas que tratar. Pero antes de nada, comenzamos ya con las claves de la tarde, mientras estamos pendientes a esa comparecencia en la cumbre del Mar del Norte, que se espera en apenas unos minutos. Hoy seguimos fijándonos en las consecuencias de la guerra. Muchos expertos consideran que, bueno, Estados Unidos ha hecho negocio con la guerra en Ucrania, especialmente con la venta de gas natural licuado a Europa, que al final pues ha sustituido la dependencia que tenía el viejo continente con el gas que venía de Rusia. Ahora no es dependiente de Rusia, es de Estados Unidos. Sin embargo, podemos estar ante un nuevo capítulo del libro de los que creen que Estados Unidos está haciendo negocio con la guerra, y de nuevo sería un negocio energético. Financial Times publicaba este viernes algo muy interesante. La empresa gasista estatal de Ucrania, Naftogaz, seguro que la recuerdan, que la hemos comentado, la hemos mencionado aquí en algunas ocasiones, ha estado reuniéndose durante varias semanas con ejecutivos de grandes petroleras y energéticas de Estados Unidos. Nombres, desde luego, que les van a sonar: ExxonMobil, Halliburton, Chevron. El tema en cuestión: establecer proyectos en Ucrania. ¿Qué proyectos? Sacar, extraer petróleo y gas de sus ricos suelos ucranianos. Aquí ambos países hacen negocio. Estados Unidos consigue llevarse una parte del dinero que genera la extracción de gas y de petróleo que tanto necesitan sus vecinos, los vecinos ucranianos, es decir, los europeos, y luego está la parte ucraniana, que se lleva dinero estadounidense para fortalecer su industria energética y sobre todo la gasista, ahora que quiere, y ya lo ha dicho abiertamente el gobierno, aumentar la producción de gas, y que desde hace ya varios años ha dejado de depender del gas que venía de Rusia. Es cierto que en los últimos años dependía del gas que le compraba directamente a la Unión Europea, que parte de ese gas venía también de Rusia, a su vez. Pero bueno, de todas maneras, ahora lo que quiere Ucrania es impulsar su producción, la producción de gas nacional. Desde la parte ucraniana, de momento, solo han dicho que las negociaciones están en una fase inicial y que todavía va a llevar tiempo tener algún tipo de resultado. De hecho, Naftogaz se ha puesto objetivos: firmar un acuerdo con Halliburton para aumentar la producción de gas hasta 13.500 metros cúbicos este año. Esto es 1.000 millones de metros cúbicos más que en 2022. Y es que Ucrania tiene un tesoro bajo tierra, unas reservas de gas y petróleo que ya querrían muchos países y que podrían ponerle, desde luego, pues en el punto de mira de otros países, como es el caso de Estados Unidos, ahora para hacer negocio con esas reservas. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía estima que las reservas de gas en suelo ucraniano son de 5,4 billones de metros cúbicos. En Europa, Ucrania es el segundo país con más reservas de gas. A esas reservas se le suma también que la demanda de energía en Ucrania se ha desplomado desde que comenzó la guerra, y eso significa que Ucrania podría tener todavía más gas de repuesto que no se ha usado este año y que, por lo tanto, puede acabar desviado a Europa, vendido, por supuesto, para ganar algún dinero, ingresar algún dinero. Así que ahí tienen un tesoro para Estados Unidos: hacer negocio con el gas del segundo país que más reservas de gas tiene en Europa y que además es vecino directo de los europeos que necesitan ese gas. Vecino y no hay aguas de por medio. Es un vecino que damos un paso y estamos en Polonia, por ejemplo. Con lo cual, los gasoductos serían una opción muy sencilla para vender ese gas a Europa e intensificar todavía más la dependencia europea
de Estados Unidos, del gas que procede ahora de Estados Unidos y que se vende en estado líquido, en gas natural licuado. Pero claro, ese proceso es mucho más costoso, mucho más complicado hacer que el gas tenga estado líquido. Lo fácil sería tener gasoductos en la propia Europa. Ucrania, por ejemplo, podría ser ese lugar. Claro, esto es lo que gana Estados Unidos. Pero ¿y la parte ucraniana? Ucrania lleva mucho tiempo vendiendo muy bien el potencial de upstream que tiene el país, enfatizando sobre todo en las perspectivas a corto plazo para el aumento de la producción no convencional y de esquisto en tierra en varias localizaciones, por ejemplo, Kharkiv, Poltava y Transcarpacia, que está en el oeste del país. Extraer el gas de esta manera no convencional es muy difícil y requiere de unas tecnologías que, por supuesto, pues no están al alcance ni al alcance del bolsillo de todos los países, pero sí lo están para Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha conseguido convertirse en el mayor productor de petróleo y de gas del mundo precisamente por eso mismo, porque ha conseguido, bueno, pues tener mucho expertise y muchos recursos en este tipo de extracción de recursos naturales. Por eso Naftogaz, la gasista ucraniana, quiere aprovecharse de la experiencia estadounidense en el tipo de perforación de esquisto en tierra. Pero aquí en Negocios Televisión hemos querido ir más allá y ver si en otros conflictos Estados Unidos también ha acabado por entrar en ese territorio para aprovechar sus recursos naturales y hacer negocio con la guerra. Fíjense en lo que pasó en Irak, si no lo recuerdan, después de la invasión de Estados Unidos en 2003, la industria petrolera fue la primera en la que las empresas extranjeras entraron. Por hacer un poco de memoria, antes de la invasión, en 2003, la industria doméstica de petróleo estaba totalmente nacionalizada y cerrada a las empresas occidentales, pero una década y una guerra después acabó estando privatizada y además dominada por empresas extranjeras. Empresas donde ExxonMobil, igual que ahora, Chevron, igual que ahora, pasando por British Petroleum o Shell, por ejemplo, también construyeron un gran imperio petrolero en Irak. De hecho, durante muchos años, oficiales directamente del gobierno de Estados Unidos han asegurado que el petróleo era el objetivo central de la invasión de Irak. Pero claro, ¿cómo se va a gestionar esa alianza ahora Estados Unidos-Ucrania para que ambos países salgan ganando? Es decir, ¿cómo gana Estados Unidos ayudando a Ucrania a sacar ese gas? Bueno, desde Naftogaz, desde la gasista ucraniana, le han dicho a Financial Times que pueden hacer producción de gas conjunta. Estos se llaman los acuerdos de producción compartida. Básicamente consisten en que las empresas extranjeras puedan tener una licencia y producir ellas mismas ese gas. Ahí tienen los hechos y las declaraciones de Naftogaz, números y palabras que ponen de manifiesto que Estados Unidos ha visto en Ucrania la gallina de los huevos de oro para situarse todavía más como la principal potencia energética del mundo. Son muchos los países, o los expertos más bien, que nos vienen diciendo que Estados Unidos está haciendo negocio con la guerra, ya no solo con la venta de gas natural licuado a Europa, porque ha sido así como Europa ha conseguido dejar de depender de Rusia, comprándole a Estados Unidos, es decir, pasar de la dependencia rusa a la dependencia de Estados Unidos. Y además, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal productor de petróleo y gas del mundo, ahora Estados Unidos quiere ampliar todavía más ese imperio utilizando también los recursos naturales de Ucrania. Bueno, pues ahí tienen la primera clave del día y que, bueno, vamos a seguir desde luego muy atentamente Negocios Televisión. Lo que sabemos de momento es que esas negociaciones están en una fase inicial y que todavía puede quedar un poquito de tiempo hasta que realmente se vaya a materializar nada. Pero vamos ya con la siguiente clave de la tarde. Volvemos a hablar de los papeles del Pentágono, porque hoy el Washington Post ha vuelto a desvelar uno de esos secretos que ponen los pelos de punta. Ucrania, fíjense, tenía unos planes que no gustaban nada a Washington para celebrar, entre comillas, el aniversario de la guerra el 24 de febrero de este año. El diario americano asegura que en febrero de 2023, cuando se cumplía un año de guerra, el gobierno ucraniano estaba planeando un ataque sobre territorio ruso. De hecho, los documentos filtrados muestran que el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, para que se queden con el nombre, dijo lo siguiente a uno de sus oficiales, y son palabras textuales que cita hoy el Wall Street Journal. Dijo Budanov a uno de sus oficiales: prepárate para ataques masivos el día 24 de febrero, con todo lo que tenga la inteligencia militar. Dice el el Washington Post, que en esos documentos se demuestra que los oficiales ucranianos incluso fantasearon con la opción de un ataque a través del mar, un ataque marítimo, utilizando TNT en el puerto del Mar Negro de la ciudad de Novorossiysk, es decir, una ciudad
rusa. Pero en Washington los planes de Ucrania para atacar territorio ruso estaban siendo monitorizados en secreto mientras ellos lo estaban planteando. Y por eso, 2 días antes del aniversario del 24 de febrero, es decir, el día 22 de febrero, la CIA circuló un informe clasificado que aseguraba que la inteligencia militar de Ucrania había accedido ante la petición de Washington a retrasar esos ataques a Rusia. Es decir, Washington había recibido la información, no quería que eso sucediera, hablaron con Ucrania y Ucrania dijo: estoy de acuerdo, no vamos a hacer esos ataques a Rusia. Pero eso sí, en esos documentos no se explica ni quién interfirió para convencer a los ucranianos ni cómo lograron convencerlos. La noticia llega cuando varias explosiones y varios ataques con drones relativamente misteriosos se están dando en territorio ruso de vez en cuando, sin ir más lejos, en el día de hoy que hemos conocido, se lo contábamos también en el informativo, se lo contaba nuestra compañera Eva Villanueva, que hoy Rusia precisamente ha repelido un ataque con drones en Sebastopol, ciudad en Crimea, por cierto. Desde el Washington Post dicen que el comportamiento del gobierno ucraniano es sobre todo sospechoso, siempre que se le pregunta por la autoría de esos misteriosos ataques que se producen, como digo, de vez en cuando en territorio ruso y del que no se conoce la autoría. Por ejemplo, el periódico estadounidense cita las palabras del asesor de Zelensky, Mikhailo Podolyak, en diciembre de 2022, cuando se produjo un ataque en la base aérea de Engels 2 en el centro de Rusia. Esto que están viendo ustedes, este tuit, es lo que respondió Podolyak cuando se barajaba que pudiera ser Ucrania. La Tierra es redonda, dice, un descubrimiento que hizo Galileo. Si algo se lanza al espacio aéreo de otros países, tarde o temprano los objetos voladores desconocidos regresarán al punto de partida. Estos nuevos papeles del Pentágono, desde luego, están demostrando que Estados Unidos está preocupado por lo que puede hacer Ucrania. Sin ir más lejos, recuerden que esos documentos también demostraban que Washington había estado espiando a Zelensky para ver cuáles eran sus verdaderas intenciones con los cazas que quería que Estados Unidos mandara a su país. Pero es que además estos documentos también dejan claro que además de Zelensky, Estados Unidos también espiaba al jefe de la inteligencia militar. Lo curioso es que en entrevistas con el Washington Post, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, dice el periódico que en esas entrevistas ponía música o ponía un sonido estático en sus oficinas. Quién sabe si era porque era consciente de que Estados Unidos estaba espiándole. Bueno, y con esto, por un lado, ahora mismo dejamos por el momento las claves de la tarde y vamos ya con esa comparecencia de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que está hablando ahora mismo en esa cumbre del Mar del Norte. Bueno, pues ahí están viendo a Ursula von der Leyen. De momento, pues estamos viendo cómo está con otros altos representantes de esa cumbre del Mar del Norte, así que veremos si en algún momento pues ya comienza esa rueda de prensa. Estaba prevista para las 3:10, son las 3:13 minutos ahora mismo, así que, bueno, pues no tiene pinta de que vaya a tardar mucho. Ahí estamos viendo a Ursula von der Leyen, insistimos, en una cumbre especialmente relevante, teniendo en cuenta que, bueno, pues ahora Europa está intentando desviarse de la dependencia de recursos energéticos que al final pues son más contaminantes, como es el caso del petróleo o también del gas. Quieren centrarse más en energías limpias y ya saben ustedes que en el Mar del Norte hay muchas localizaciones de parques eólicos que están en el mar, es decir, directamente parques offshore. Entonces, pues hoy tenemos a la presidenta de la Comisión Europea en esta cumbre, donde por cierto va a estar Estados Unidos, Francia, Alemania, otros países como Dinamarca, directamente del Mar del Norte, para hablar de cómo se puede seguir impulsando este sector. Vamos a seguir pendientes y vamos a ver si podemos dejárselo en pequeñito ahora para que sigamos viendo lo que está sucediendo allí en la cumbre del Mar del Norte hasta que esperamos a que von der Leyen pues pueda comparecer en esa rueda de prensa. Y continuamos nosotros con las claves de la tarde, porque nos hemos dejado una clave, esa que tenía que ver más con el sector financiero, con la crisis financiera y con lo que ha pasado con los bancos. Ya llevamos varias semanas, varios días ya de temporada de resultados y las entidades que más problemas tuvieron el mes pasado ya han rendido cuentas y han desvelado
los secretos que entonces tenían tanto pánico en los mercados, a los que les tenía tanto pánico el mercado. Hoy Credit Suisse ha publicado cuentas y ha desvelado cuánto dinero salió de sus depósitos en sus fatídicos últimos días. La compañía ha anunciado hoy que en el primer trimestre de este año salieron 69.000 millones de dólares de sus depósitos. Aunque la cifra desde luego que es escalofriante, la verdad es que es menos de lo que salió cuando se volvió a dudar de la viabilidad del banco a finales de 2022. Entonces la cifra de la fuga de capitales era de 120.000 millones de dólares, aunque sí que es cierto que aquí hablábamos no solo de salidas en los depósitos, sino también en otros productos del banco de Credit Suisse. Estamos hablando de lo que ha desatado su caída, que ha sido una cifra de salida de capitales que ha sido solo de algo más de la mitad de esos 120.000 millones del último trimestre del año. Ahora han sido 69.000 millones de salida en depósitos, salidas de depósitos. Pero ojo, porque además el banco también ha reconocido que la fuga de dinero continúa. Dice que se ha moderado, pero que todavía esas pérdidas de capitales de los clientes no se han revertido. Es decir, sigue saliendo dinero ahora mismo de las arcas o de la entidad de Credit Suisse. Sigue saliendo dinero de los depósitos, a una velocidad menor, eso sí, pero sigue saliendo dinero todavía de los depósitos de Credit Suisse. Vamos ahora con los resultados, con lo que hay al final de la cuenta de pérdidas y ganancias. Ya lo saben ustedes, lo que hay abajo del todo, que es el resultado neto. Y eso podría sorprender a muchos, 13.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser que un banco como Credit Suisse esté ganando dinero? Y ese dineral además, porque si lo comparamos por ejemplo con lo que gana un banco internacional como el Santander, en todo 2022 el Santander ganó menos que Credit Suisse en un trimestre y en el peor de su historia, el que ha hecho que al final acabe cayendo. Bueno, pues ya se lo imaginan ustedes, pero se lo venimos a decir aquí. Hay letra pequeña, por supuesto. ¿Se acuerdan ustedes de la polémica de los cocos de Credit Suisse que la autoridad suiza decidió que valían cero y que tanto enfadó a sus bonistas? Pues todo ese dinero de los cocos, que tenía emitidos Credit Suisse, concretamente 17.000 millones de dólares en esos bonos, se han introducido contablemente como beneficios. Así que realmente no, Credit Suisse no ha ganado 13.000 millones de dólares. De hecho, sin ese ajuste contable, habría perdido 2.000 millones, unas pérdidas muy graves para un lapso de solo 3 meses para un banco que era considerado de riesgo sistémico. Bueno, ahí tenemos ya algunos líderes hablando en esa cumbre del Mar del Norte.